uno o dos ejercicios, ¿ya? Y luego vamos a avanzar a campo eléctrico, pero todo muy conceptual, excepto esto que es la ley de Coulomb, ¿ya? Por favor, el que quiera puede anotar el objetivo. Yo le voy a dar un par de segundos para que lo haga, ¿ya? Entonces el objetivo vamos a comprender y aplicar la ley de Coulomb, que es la ley de la fuerza eléctrica, ¿ya? Entre dos partículas o más, ¿ya? Porque recuerden que existe siempre una fuerza eléctrica entre partículas con carga eléctrica, obviamente, ¿ya? Como por ejemplo acá, ¿no es cierto? Hay un ejemplo de un objeto neutro acá, en este caso, y le acerco una varilla con carga eléctrica, ¿ya? En ese caso está actuando una fuerza eléctrica que es de atracción, ¿ya? Ya que las fuerzas, las cargas positivas con las cargas negativas se atraen, ¿no es cierto? Y si son del mismo signo, se repelen. Ok, comencemos entonces. A ver, ¿alguien va a hablar acá? Profe, y la clase que tuvimos sobre el gas no va, no, ya lo aclaramos eso, no va, ¿ok? Ya no va más eso, ya lo aclaramos en clase, y bueno, para los que están recién llegando, digamos, la clase de los gases no va, ya fue un error, ¿ok? ¿Qué cometí yo? Pero no importa, voy a hacer un par de preguntitas de eso, pero súper fácil, ¿no es cierto? Que lo que es un gas. No, no olviden eso. Ok, continuemos aquí. Mire, un electroscopio es un instrumento que nos sirve para ver si hay fuerza eléctrica, si un objeto está cargado. Por ejemplo, acá tengo una varilla, ¿no es cierto? Supongamos que la froto y pierde electrones esta varilla, ¿ok? La varilla pierde electrones, por lo tanto tiene un exceso de carga positiva. Y este objeto que está acá es un objeto que está neutro. Esto es una varilla de metal, ¿no es cierto? Y dos patitas metálicas, ¿no es cierto? Acá. Y esto está en estado neutro, todo es metálico y esto es un tubo aislante, el que está acá. Entonces, si yo acerco una varilla con carga, como esto está neutro, la carga negativa va a ser atraída. Recuerden que las cargas negativas solamente son las que se movían, ¿ya? Recuerden eso, las cargas negativas solamente eran las que se movían. Por lo tanto, son atraídas y se van hacia la superficie de este instrumento llamado electroscopio, y acá, por lo tanto, queda con un exceso de protones. Estas dos varillas quedan con carga positiva, y como son del mismo signo, se repelen. Entonces las patitas se abren. ¿Ya? Cuando saco la varilla, ¿no es cierto? Cuando saco la varilla, estas cargas se reordenan y vuelve el objeto a estar neutro, por lo tanto las patitas se vuelven a cerrar. Es una curiosidad nada más, la que le estoy mostrando acá. Este instrumento se llama electroscopio y sirve para ver si algo está cargado. Lo mismo pasa si la varilla queda en carga negativa, ¿no es cierto? Entonces va a repeler a las cargas negativas, van a quedar aquí abajo. Y como cargas de igual signo se repelen, entonces las patitas de acá se van a abrir. ¿Ok? Eso nomás. Un electroscopio entonces es un instrumento que sirve para medir si un objeto está cargado. Esto no nos dice cuánta carga tiene un objeto, ¿ya? Solamente nos indica que el objeto está cargado. ¿Ok? Ok. Continuemos. Esto tiene que ver con la fuerza, ¿no es cierto? Coulomb usó, ¿no es cierto?, una balanza de torsión. Ya, Coulomb es un científico, ¿no es cierto?, un ingeniero, ¿ya? Vivió en este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, entre el 1700 y el 1800, y midió, ¿no es cierto?, y hizo un experimento para ver cómo se comportaban las cargas eléctricas. Para eso usó una balanza de torsión que no la vamos a ver acá, solamente se la muestro acá nomás, ¿ya?, como instrumento. Lo que nos importa estudiar a nosotros es a qué resultados llegó con su experimento, ¿ya? Una balanza de torsión, en todo caso, lo que hace es medir fuerza, ¿ya? Solamente eso. Mide fuerza una balanza de torsión. Él cargó este objeto, ¿no es cierto?, con una carga conocida, y como quedó con carga, atrajo a otro objeto acá, y esto se tuerce y marca un ángulo, y a través del ángulo que marca, uno puede deducir cuál es la fuerza, pero eso no importa. Solamente que una balanza de torsión mide fuerza, eso es lo importante. ¿A qué llegó? ¿A qué conclusiones llegó Coulomb? Dijo que la fuerza que se ejercen dos cargas eléctricas, pueden ser positivas o negativas, o de igual signo o de distintos signos, da lo mismo, ¿ya? La fuerza que se ejercen entre ellas tiene que ver con dos cosas. Primero, con el valor de las cargas,
va a depender del valor de la carga que tenga esta, que le voy a llamar Q1, ¿ya? Es la carga de la partícula 1, y Q2. Entonces la fuerza va a depender del valor de las cargas, ¿y de qué más va a depender? De la separación que exista entre ellas, de la distancia de separación entre las cargas, también depende de la fuerza. Ya, pero ¿cómo depende? Es lo siguiente, mire. Él concluyó lo siguiente, concluyó que la fuerza eléctrica entre esos dos cuerpos, entre dos partículas con carga, era directamente proporcional al producto de las cargas. Era directamente proporcional al producto entre ambas cargas, fíjese. ¿Qué quiere decir eso? Que si una de las cargas aumenta al doble, la fuerza eléctrica entre ellas también aumenta al doble. ¿Ya? Si una de las cargas aumenta al triple, quiere decir que la fuerza eléctrica que se ejerce entre estas dos partículas, si yo aumento a una de las cargas al triple, también aumenta el triple. Pero dijimos que era proporcional al producto de las cargas, es decir, a la multiplicación entre las cargas. Es decir, que si la carga 1 aumenta 3 veces y la carga 2 aumenta al doble, la fuerza eléctrica va a aumentar con el producto de estos dos números, es decir, va a aumentar 6 veces, ya que 3 por 2, 6. Al revés, por ejemplo, supongamos ahora que en vez de aumentar las cargas disminuyen. Si la carga 1 disminuye a la mitad, si la carga 1 disminuye a la mitad, eso es una Q, ¿ya? Con un 1, carga 1, carga 2. Estoy simulando la carga de estas dos partículas que están acá, ¿ya? Si la carga 1 disminuye a la mitad, la fuerza eléctrica también disminuye a la mitad. Si la carga 1 disminuye a la mitad y la carga 2 disminuye también a la mitad, fíjese lo que pasa. Multiplicar directo, ¿no es cierto? Aquí me queda que Q1 por Q2 y acá me queda 4. Es decir, que la fuerza disminuye a la cuarta parte. Recuerde que es al producto de las cargas. Si la carga 1 disminuye 3 veces, a la tercera parte, y la carga 2 disminuye a la mitad, entonces la fuerza entre las cargas 3 por 2 es 6 disminuye a la sexta parte. Ok, ¿alguna pregunta con eso, chicos o chicas? Cuando digo chicos me refiero a los dos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ok, acá hay una pregunta. No dice alguien ahí. Bárbara Cruzat dice no. Ya, voy a avanzar entonces, pero igual pueden preguntar por algo anterior. ¿Ya? Continuemos. ¿Cuál fue? A ver, alguien también pregunta acá. La fuerza depende, alguien preguntó aquí, mire. ¿La fuerza depende de qué? ¿Ya? La fuerza depende del producto entre las cargas. La fuerza aumenta o disminuye con el producto de las cargas. Si una carga aumenta al doble y la otra también al doble, 2 por 2 es 4, es decir, aumenta 4 veces, ya que es directamente proporcional al producto de las cargas. Ok. También, la fuerza eléctrica entre dos cargas depende de la distancia de separación que exista entre ellas. Por ejemplo, fíjense acá en la tabla de datos que hay acá. Fíjense, si la distancia aumenta al doble, la fuerza disminuye 4 veces. Si la distancia de separación entre estas cargas aumenta 3 veces, es decir, se separan 3 veces la misma distancia, la fuerza disminuye 9 veces. Si la distancia de separación entre las cargas aumenta 4 veces, la fuerza disminuye, fíjese, 16 veces. Es decir, Coulomb concluyó que la fuerza entre las cargas era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellas. Por ejemplo, si la distancia aumenta al doble entre estas dos cargas, entonces la distancia va a aumentar en un factor de 2, y 2 al cuadrado es 4, es decir, que la fuerza disminuye a la cuarta parte, como aparece aquí.
¿ok? Disminuye la cuarta parte. Si la distancia de separación entre las cargas aumenta al triple, es decir, 3 veces esta distancia, va a quedar dividido en un factor de 3, ¿no es cierto? 3D al cuadrado, y eso va a ser 1 partido en 9D al cuadrado, es decir, que la fuerza disminuye 9 veces, es decir, queda dividida en 9. Si la distancia de separación aumenta la cuarta parte, sería 4 al cuadrado de 16, es decir, que la fuerza disminuye 16 veces. Entonces, concluyendo acá, la fuerza, entonces, eléctrica, entre dos cargas puntuales, entre dos cargas cualquiera, depende, es directamente proporcional al producto de las cargas, y además es inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado. De nuevo, todo de nuevo. Que sea directamente proporcional la fuerza al producto de las cargas, quiere decir que si una carga aumenta al doble y la otra aumenta al doble, la fuerza aumenta 4 veces. Decir que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, quiere decir que si la distancia de separación entre las cargas aumenta al doble, 2 al cuadrado es 4, es decir, que la fuerza disminuye 4 veces, o a la cuarta parte. Es decir, la dividimos en 4 la fuerza. Por ejemplo, vamos a hacer al tiro un ejemplo. Denme un segundo, voy a insertar una diapositiva en blanco. Ya. Tengo dos cargas. Una carga 1, una carga 2. Supongamos que una es positiva y la otra es negativa. Esta va a ser la carga 1 y esta la carga 2. A ver, alguien va a preguntar acá. Me pregunta Vale Díaz, ¿la fórmula que usted escribió es fija para calcular la fuerza eléctrica? La que escribí ahora todavía no, porque la escribí incompleta, la escribí solamente como proporciones. Dije que la fuerza era directamente proporcional a la carga 1 por la carga 2, partido de la distancia de separación al cuadrado. Eso fue lo que yo dije, ¿ya? Pero no está completa esta fórmula, le falta algo. Solamente puse proporcionalidad. Para hacer el siguiente análisis lo hice, mire. Después le voy a dar la fórmula completa. Esa de ahí es la distancia de separación entre las cargas. Esa es la distancia de separación entre las cargas. Entonces, la fuerza va a ser directamente proporcional a la carga 1 por la carga 2, dividido en la distancia de separación al cuadrado. Esa va a ser la fuerza F, que se ejercen entre estas dos partículas. Recuerden que esta fuerza es de atracción, así que ambas se ejercen la misma fuerza, ¿eh? Solamente que en sentido contrario. Ya. Supongamos que la carga 2 aumenta al doble. ¿Ya? Ahora vale 2 veces la carga 1. Y la carga 2 aumenta 3 veces, es decir, vale 3 veces la carga 1. Mi nueva fuerza, le voy a poner una comita arriba porque esta nueva fuerza va a cambiar la fuerza que había aquí, ya que la carga 1 aumentó 2 veces y la carga 2 aumentó 3 veces, entonces la nueva fuerza va a ser ¿cómo? 2 veces la carga 1 por 3 veces la carga 2, dividido en la distancia de separación al cuadrado. Si yo multiplico 2 por 3, me va a quedar que la nueva fuerza es 6 Q1 por Q2 partido por la distancia de separación al cuadrado. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, por lo tanto yo puedo decir que la fuerza aumentó 6 veces. 6 veces la fuerza F. Aumentó 6 veces. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6 y dijimos que era proporcional a la multiplicación entre las cargas. Otro ejemplo, mire. Ahora supongamos lo siguiente. Ahora supongamos que la distancia de separación de esta carga
¿no es cierto?, aumentó el doble, es decir, se corrió para allá. La distancia de separación entre esta carga, entonces, aumentó el doble, se fue hasta allá. Ok. Entonces se aumentó el doble, fíjese. Voy a seguir aquí. La carga 1, supongamos que la carga 1 está igual que la carga 2, ya no vale 3 ni 2, ¿ya? Carga 1 por carga 2, dividido por la distancia al cuadrado, la distancia aumentó al doble, es decir, ahora 2 veces d al cuadrado. Y me queda, ¿qué me queda? Fíjese. Q1 por Q2, eso al cuadrado es 4, y d al cuadrado es d al cuadrado. Y esto yo lo puedo escribir como sigue, mire, voy a seguir acá. ¿Eso cómo lo puedo escribir? Así. 1/4 por Q1 por Q2 partido en d al cuadrado. Esto es lo mismo que eso, matemáticamente. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Esto es igual a la fuerza, fíjese. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que la fuerza disminuyó en 1/4. A la cuarta parte. ¿Por qué? Porque es proporcional inverso a la distancia de separación al cuadrado. Ok. ¿Dudas? Ahora sí les voy a dar la fórmula. Ahora sí que les voy a dar la fórmula. Entonces, la fuerza, dijimos, era proporcional a Q1 por Q2 partido de la distancia de separación al cuadrado. Esto es un símbolo de proporcionalidad. Para yo cambiarlo a una igualdad, para hacerle una fórmula, hay que agregarle una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Las proporcionalidades siempre tienen constantes. Esta constante vale K. K por Q1 por Q2 partido de la distancia de separación al cuadrado. Esta fórmula se llama ley de Coulomb. Esa fórmula que está ahí se llama ley de Coulomb y es fuerza entre dos partículas es igual a ¿qué? Acá por Q1 por Q2, donde Q1 y Q2 es el valor de las cargas, fíjese, dividido en la distancia de separación al cuadrado, que en este caso vale R. Lo puedo llamar D, da lo mismo, ¿ya? Distancia de separación al cuadrado. K es una constante de proporcionalidad y vale 9 por 10 elevado a 9. A ver, alguien está preguntando algo. Dice, vale Díaz, ahí estaría la fórmula completa para cualquier ejercicio. Sí, esa sería la fórmula completa, vale Díaz. F igual a K por Q1 por Q2, la voy a escribir acá ya que tiene ahí negro. F, la fuerza entre dos partículas, es igual, primero a la constante. La constante se llama constante de Coulomb, ¿ya? Eso que está ahí son las unidades de medida de la constante. La constante se mide en Newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Esas son las unidades de medida de la constante. ¿Ok? Por Q1 por Q2, puede ser en mayúscula o en minúscula, da lo mismo, ¿ya? Me estoy refiriendo a las cargas. La anoté con minúscula ahora, ya que el dibujo está con minúscula. Dividido en la distancia de separación al cuadrado. Entonces, hagamos al tiro un ejercicio con esto. ¿Ya? Esa es la fórmula. K es una constante que es muy grande. Vale mucho K. 9 por 10 elevado a 9 esto, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un número muy grande. Por eso que se escribe en notación científica. ¿Ok? Ya. Pregunten nomás, chicos. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Ok. Ahí. Ya, ejercicio. A ver, ¿alguien tiene una pregunta acá? No, no es negativa. No, es una constante. A ver, perdón. Tiene razón. Sorry. No, no es negativa, chicos. Es una constante positiva. Es una fuerza grande. Ya, muchachos. Continuemos acá. Determine. Fíjese, aquí están las tres partículas. Q1, que vale menos 4 Coulomb, ¿no es cierto? Q2, que vale 2 Coulomb.
y Q3 que vale menos 5 coulomb. Esto es micro coulomb, ya no lo vamos a usar, solamente usemos el coulomb, ¿ya? Para simplificar el ejercicio nomás. Ok. Q1 vale 4, menos 4 coulomb, es decir, es negativa. Q2 vale 2 coulomb y Q3 vale menos 5 coulomb, también es negativa. La distancia de separación entre estas está acá. Esta es una recta numérica, ¿no es cierto? Acá está la partícula 1 está en el origen, la partícula 2 está a 5 metros, supongamos que se mide en metros esto. La partícula 2 está a 5 metros, ¿no es cierto?, del origen, y la partícula 3 está a 9 metros del origen. Entonces, me piden determinar la fuerza entre Q1 y Q2. La fuerza entre Q1 y Q2 va a ser la fuerza que hay acá, es decir, una fuerza de atracción. La partícula 2 está atrayendo a la partícula 1, ¿no es cierto? Vamos a calcular cuánto vale esa fuerza. Entonces, la fuerza 1, le vamos a llamar a esta, fuerza de 2 sobre 1, ¿no es cierto? La fuerza de la partícula 2 sobre la partícula de la fuerza 1. Y es lo mismo al revés, ¿eh? Si la calculamos al revés, tiene que dar el mismo resultado. Va a ser igual a ¿qué? A la constante K, ¿no es cierto?, por Q1 por Q2, dividido la distancia de separación al cuadrado. Presta atención, por favor. La fuerza 1 va a ser entonces K, que vale 9, por 10 elevado a 9, ¿no es cierto? Por, que la podemos dejar como K, ya no tenemos por qué resolver esto. Q1, que es menos 4, por Q2, que vale 2, dividido, ¿no es cierto?, en la distancia de separación al cuadrado, que en este caso serían los 5 metros. 5 al cuadrado. Entonces, le voy a llamar K nomás a esto, ¿ya? Para no complicar el ejercicio. K, menos 4 por 2 va a ser menos 8, dividido en 25. Y listo. Newton. Esa sería la fuerza 1. ¿Ok? Sería K por 8 partido en 25. Newton. Ok. Veamos cuál es la fuerza 2. La fuerza 2, acá, la fuerza de Q1 con Q3, ¿no es cierto? Va a ser una fuerza de repulsión. Es decir, a ver, ¿alguien me está hablando? Queda negativa porque aquí multipliqué menos 4 por 8. Ya alguien preguntó por qué queda negativa, porque multipliqué menos 4 por 8, y eso da menos 8, pero el signo yo lo puedo poner en cualquier parte, ¿ya? No va a alterar. Y lo tiro para afuera nomás. A ver, ¿alguien me está preguntando algo? Lo mismo. Bárbara pregunta por qué es menos K. No es menos K, es porque la carga 1 vale menos 4, la coloqué acá. La carga 2 vale 2. Y 4 por menos 2 es menos 8. Pero es lo mismo que lo coloque aquí, sino o afuera. Y queda más bonito afuera. Por eso se pone afuera. A ver. Sí, se multiplica, pero cuando le convenga con multiplicarla. A ver, me pregunta, oiga, acá nunca se multiplica el valor sí, po. Pero cuando me convenga multiplicarla, aquí, ¿para qué se va? Porque este es número muy grande, multiplicado por esos números chicos, ¿para qué? Déjelo así nomás. Si le conviene al final multiplicarla, hágalo al final. Pero déjelo así, yo se lo recomiendo que lo deje así. Ya, el ejercicio 2 me dice la fuerza entre Q1 y Q3. La fuerza entre Q1, acá con Q3, son dos partículas, una negativa y una negativa, es de repulsión, es decir, es hacia allá. Esa sería la fuerza de 3 sobre 1, ¿ya? Sobre la partícula 1. Sería hacia allá. Y la vamos a calcular aquí. La fuerza entonces, la fuerza 2 le voy a llamar, o 3 sobre 1, ¿ya? Va a ser igual a qué? Acá, ¿no es cierto? Por Q1, que vale menos 4, por Q2, que vale menos 5, dividido en la distancia de separación al cuadrado, que es 9 al cuadrado. ¿Ok? La fuerza 3 de 2, ¿no es cierto? Va a ser K, menos con menos más, ¿no es cierto? 4 por 5, 20. Y 9 por 9, 81. ¿Ya? Entonces me queda Newton, porque se mide en Newton la fuerza. Esa fuerza vale 20 partido en 81 Newton. Ok. Yo la divido en la fuerza resultante, es decir, tengo que sumar siempre la fuerza resultante en la fuerza total. La fuerza resultante es igual a la fuerza de toda la suma de todas las fuerzas. ¿Ya? Si yo sumara todas las fuerzas que están actuando aquí, eso sería la fuerza resultante, etcétera, etcétera. En este caso hay dos fuerzas, así que sumo la fuerza 1 con la fuerza 2.
y la fuerza resultante entre estas dos partículas va a ser fuerza 1 más la fuerza 2, es decir, menos K por 8 partido 25, más K, ¿no es cierto?, por 20 81. La fuerza resultante entonces va a ser K, voy a factorizar por K, ¿no es cierto? Y me va a quedar menos 8 partido en 25 más 20 partido en 81. Ya, y lo dejamos así nomás. A menos que lo haga con una calculadora, ¿ya? Pero lo deja así nomás. ¿Ok? No lo desarrollo porque aquí hay que buscar el mínimo común múltiplo, etcétera, etcétera. Mire, ejercicio así, yo creo que no vamos a hacer la prueba, solamente vamos a preguntar por proporcionalidad. Por ejemplo, mire, voy a borrar esto. Por ejemplo, voy a preguntar lo siguiente. Supongamos, a ver, alguien pregunta algo. La resultante sobre Q1 acá es la fuerza total. Recuerde que está actuando una fuerza, a ver, sobre esta partícula. Esa otra partícula está actuando una fuerza, es decir, de reacción, esa de ahí. Y la otra partícula está haciendo una fuerza de repulsión, esta que está acá. Y la fuerza resultante es la suma entre estas dos fuerzas. ¿Ya? Eso fue lo último. ¿Ok? Pero no importa, mire, yo le voy a preguntar cosas como esta, mire. Si la fuerza que ejerce, por ejemplo, Q1, Q2 sobre Q1, ya supongamos que es de 4 newtons, supongamos eso, ¿ya? Y esta carga, la carga Q2, aumenta el doble, por ejemplo. Aumenta 2 veces Q2, es decir, aumenta 4 coulomb, aumenta 4 coulomb. ¿Qué debe hacer usted aquí en este caso? En este caso, recordar que la fuerza eléctrica entre dos objetos con carga es directamente proporcional al producto de las cargas, es decir, si esta aumentó 4 veces, la otra no aumentó, es decir, es como si fuera 1, 4 por 1 es 4, es decir, esta fuerza aumenta 4 veces, es decir, que aumentó 4 por 4, 16. ¿Se fija? Newton. Ese tipo de preguntas voy a hacer yo. ¿Ok? Supongamos que la fuerza que ejerce Q3 sobre Q1, que en este caso es de repulsión, es esa que está ahí, la está repeliendo, la está empujando hacia allá, la carga 3, supongamos que esa fuerza vale 5 newton. Y la distancia de separación, por ejemplo, disminuye a la mitad. En vez de 9, ahora es 4,5. Si la distancia disminuye a la mitad, yo sé que es proporcional inverso al cuadrado de la distancia, es decir, que si la distancia disminuye a la mitad, 1 medio al cuadrado es 1/4, ya que 1 medio al cuadrado es eso al cuadrado por eso al cuadrado. O sea, eso y eso al cuadrado. Eso es 1/4, es decir, que la fuerza disminuye a la cuarta parte. Es decir, que si la fuerza era de 5 newton, ahora disminuye a la cuarta parte, es la fuerza dividida en 4. ¿Se fija? Es 5 dividido en 4, es decir, la fuerza disminuye a ¿cuánto? Ahí no me cabe 0, ¿no es cierto? 0, en el 50, 12 veces más o menos. 0,12 es la nueva fuerza. Ese tipo de preguntas se va a hacer, ¿ya? No tanto cálculo, y si son cálculos fáciles. Ya, vamos a pasar a otro tema. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Ya. Entonces, lo que tienen que saber de la ley de Coulomb es que es directamente proporcional al producto de las cargas y que es inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado. Eso es todo. Ya. Ahora les voy a compartir otra diapositiva que es el concepto de campo eléctrico. Ok. Ya. El objetivo
entonces, de esto es definir el campo eléctrico y explicar qué determina su magnitud y dirección. Mire, la parte 2, aplicar tantas fórmulas no lo escriban, ¿ya? Solamente el objetivo 1. Definir el campo eléctrico y explicar qué determina su magnitud. Eso sí es importante. A ver, explicar campo eléctrico resulta un poco complejo, mire. Porque el campo eléctrico no es algo que uno esté acostumbrado, o sea, es un concepto muy abstracto, pero entonces vamos a hacer una analogía con algo que nosotros ya conocemos, que corresponde al concepto de campo gravitacional. El campo gravitacional terrestre usted lo conoce, usted lo experimenta. Todos los días, ¿no es cierto?, los objetos caen. ¿No es cierto? Mire, ¿qué es lo que es un campo? Mire, un campo se define como una propiedad del espacio. ¿Ya? Por ejemplo, en la Tierra, en todo el espacio que rodea la Tierra, existe un campo gravitacional. Y tiene dirección y sentido, ¿ok? En este caso, el campo gravitacional terrestre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Por eso que los objetos caen en esa dirección. Un campo corresponde a una propiedad del espacio, es intrínseca del espacio, no depende de nada, está ahí. Es independiente de los objetos que caen. Por ejemplo, si no hay nada que caiga, el campo gravitacional existe igual, independiente de que los objetos no caigan. Si no hay ningún objeto que se pueda caer, independiente de eso, el campo está ahí, existe. Va a bastar que un objeto caiga para yo darme cuenta que el campo está ahí. Entonces, un campo se define como una propiedad del espacio en el que un objeto material experimente una fuerza. En este caso, el campo es independiente del objeto con masa, por ejemplo, el campo gravitacional. Es decir, que si no hay ningún objeto con masa aquí, el campo existe igual. ¿Ok? El campo gravitacional existe igual. Igual, un campo gravitacional corresponde a un campo de fuerza. Son fuerzas que apuntan hacia el centro de la Tierra. Por toda el área que rodea la Tierra, en este caso, va a existir un campo. ¿Un campo de qué tipo? Un campo gravitacional. Es decir, cualquier partícula con masa que se ponga en cualquier parte del campo va a experimentar una fuerza hacia el centro. ¿Ya? El campo eléctrico es algo muy parecido, ¿ya? Pero en vez de una carga, en vez de una masa, en este caso, ¿no?, el campo gravitacional es provocado por la masa de la Tierra, ¿ya? Mientras más masa tenga un cuerpo celeste, mayor va a ser su gravedad. Por ejemplo, Júpiter tiene una gravedad mucho mayor a la de la Tierra, ¿no es cierto?, porque tiene más masa. Ok. Pero ahora pasemos al concepto de campo eléctrico, ¿ya? Para eso imaginemos lo siguiente, mire. Que tengo una carga eléctrica muy, pero muy grande. ¿Ok? Tengo una carga eléctrica gigantesca. Esta carga es tan grande que genera un campo a su alrededor, un campo de fuerza a su alrededor. ¿Ya? En el caso de la Tierra, la dirección y sentido del campo magnético terrestre era hacia el centro. En este caso, el campo eléctrico va a depender del signo de la carga. Si la carga es positiva, el campo va a tener esta dirección hacia afuera. Miren. Y si la carga es negativa, el campo va a tener una dirección hacia adentro. ¿Pero qué es un campo? Un campo de fuerza, me imagino yo. Perdón, es lo que yo estoy diciendo. Cuando yo digo campo, es decir que aquí alrededor de esta carga hay un campo de fuerza que es hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque yo voy a tomar una carga de prueba. ¿Qué es lo que es una carga de prueba? Una carga puntual que siempre es positiva. La carga de prueba siempre es positiva. Entonces, si yo coloco una carga de prueba positiva acá, voy a darme cuenta de que la carga va a experimentar una fuerza hacia afuera. Por eso que digo que el campo es hacia afuera. Pero, profe, ¿la carga de prueba puede ser negativa? Sí, pero en este caso nosotros vamos a tomar la carga de prueba por definición como positiva. ¿Ya? Entonces, en este campo eléctrico que es negativo, que lo provoca una carga negativa, que lo que es un campo eléctrico, quiere decir que alrededor de esta carga hay un campo de fuerzas que es hacia adentro. ¿Por qué? Porque mi carga de prueba es positiva, la voy a colocar cerca del campo y va a experimentar una fuerza hacia adentro del campo. De nuevo,
De nuevo. De nuevo, todo de nuevo. ¿Qué es lo que es un campo? Un campo es una región del espacio, en este caso alrededor de las cargas, de estas dos cargas. Alrededor de estas dos cargas existe un campo de fuerza. ¿Y cómo me doy cuenta que existe un campo de fuerza? Agregando aquí una partícula con carga de prueba. Una partícula Q. La carga de prueba siempre es positiva. Y como va a estar cerca de esta carga positiva, va a experimentar una fuerza de repulsión. Entonces yo digo, las fuerzas de campo aquí son hacia afuera. Las fuerzas de campo aquí son hacia afuera. ¿Y por qué voy a tomar una carga positiva? Porque me puse de acuerdo con todos los científicos y dijimos que era positiva la carga de prueba para no confundirnos, para poder definir. Porque si uno toma una positiva y otro toma una negativa, obviamente que va a cambiar la dirección del campo. Pero para definir el campo positivo, tomamos una carga de prueba positiva. Siempre es positiva. ¿Ya? Si yo coloco la carga de prueba aquí, cerca de este campo de fuerzas eléctricas, me voy a dar cuenta que la carga experimenta una fuerza de repulsión, entonces se va. Por lo tanto, yo digo que el campo de fuerza eléctrica para una carga positiva es hacia afuera, y lo dibujo así. En cambio, en una carga positiva, negativa en este caso, esta es una carga muy grande para que genere un campo, tiene que ser una carga muy grande. Lo mismo pasa con la Tierra, para que genere un campo terrestre, un campo gravitacional, tiene que ser una masa muy grande, ¿ok? Como la masa terrestre, muy grande. En este caso, si yo acerco una carga de prueba acá, ¿ya? Si yo acerco una carga de prueba, la carga de prueba, como es siempre es positiva, y este campo es un campo negativo, va a atraer, ya que son cargas opuestas se atraen, va a atraer a esta carga hacia el centro. Entonces yo digo, un campo eléctrico, un campo de fuerza eléctrica producido por una carga eléctrica negativa es siempre hacia adentro. Eso es lo que yo digo. Es hacia adentro el campo. ¿Ok? Eso es. Entonces, para yo darme cuenta que en una región del espacio existe un campo de fuerza eléctrica, yo tengo que tener una carga de prueba. Entonces, para ver hacia dónde va el campo, considere el punto P1 a una distancia R de Q1, de Q. Ese punto P1 va a estar a una distancia R. Eso es lo que me está diciendo esto. En P existe un campo eléctrico E. Si una carga de prueba Q positiva tiene una fuerza F en dicho punto. Ya explicamos que la carga de prueba, claro que tiene una fuerza en dicho punto. Si la carga de prueba experimenta una fuerza, entonces yo digo, hay un campo eléctrico. No me puedo dar cuenta si no tengo una carga de prueba. Eso es. Por eso que se dice que los campos son intrínsecos, es una propiedad del medio. Ok. La dirección del campo eléctrico, a todo esto el campo eléctrico se anota como una letra E mayúscula y es un vector, es decir, tiene una flecha ahí. Tiene dirección y sentido. La dirección del campo eléctrico es igual a la dirección de la fuerza sobre la carga, es decir, en este caso si es hacia allá, el campo eléctrico también su dirección va a ser hacia allá. En este caso, si la fuerza eléctrica es hacia el centro, entonces la dirección del campo eléctrico también es hacia el centro. ¿Ya? La magnitud del campo E está dada por la fórmula, la siguiente fórmula. El campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica dividido en la carga Q, que es la carga de prueba. Ya vimos cómo se calcula la fuerza eléctrica. Entonces, fijémonos acá. Vamos a ver cuánto queda. Quedan 3 minutitos, se alcanzamos. Fijémonos, por favor. Primero, el campo eléctrico está definido como, el módulo se puede calcular como la fuerza eléctrica dividido en la carga de prueba. Ya sabemos que la fuerza eléctrica, a ver, alguien está hablando. Quedan 2 minutos, sí, ya. Entonces vamos a hacer un recuento mejor. Ya esto dejémoslo para la próxima clase. Chicos, tenemos lo siguiente. Tenemos que entre dos cargas puntuales, digo puntuales, quiero decir que es una carga pequeñita, ¿ya? Es un punto. No tiene masa, la masa aquí no afecta a los cálculos. Para dos cargas puntuales, ¿no es cierto?, que están separadas a una distancia d, tenemos una fuerza entre ellas. ¿Es de repulsión o de atracción? Y se calcula por medio de la siguiente fórmula, que se llama ley de Coulomb. K, que es una constante proporcionada por Q1 por Q2, dividido en la distancia de separación al cuadrado.
donde Q1 es el valor de la carga 1, Q2 el valor de la carga 2 y D es la distancia de separación entre ellas. Ya, y lo otro que vimos fue campo eléctrico. ¿Qué es lo que es un campo eléctrico? Es si tengo una carga muy, pero muy grande a su alrededor, en toda su zona alrededor, va a generar un campo de fuerza, es decir, cualquier partícula que se ponga aquí con carga va a experimentar una fuerza. La partícula que se pone siempre es una carga positiva porque es la carga de prueba. Entonces, las cargas positivas generan campos de fuerza hacia afuera, y las cargas negativas van a generar campos eléctricos hacia adentro. Y los campos se calculan así. Campo eléctrico es la fuerza eléctrica partido por la carga de prueba. Ya. Quedamos hasta acá entonces y vamos a continuar en la próxima clase. Chicos, me interesa más el concepto que la fórmula en este caso. El concepto de fuerza eléctrica y el concepto de campo eléctrico es lo que me interesa. ¿Ya? Más que tanta fórmula y tanto cálculo. Ok. Ya voy a dejar de compartir. Y vamos a quedar hasta acá. Ya, niños, hasta luego, que estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.